¿Has sentido alguna vez cómo el peso del silencio se clava más profundo que cualquier grito, como ese vacío impuesto por la indiferencia deja un eco sordo que retumba en tu pecho? Ser ignorado, rechazado, como si no existieras, es un dolor que no se ve pero se siente en cada fibra del ser. Pero aquí, en ese espacio donde las palabras faltan y el mundo parece girar sin ti, yace una oportunidad poderosa. El silencio bien usado no es una cárcel, sino una forja donde el estoicismo transforma la herida en fortaleza, donde el alma aprende a levantarse más firme, más sabia, más invencible. Porque a veces, el verdadero grito está en no decir nada y dejar que el silencio hable por ti. Hay un peso que no se ve, pero que se siente en cada latido. Un peso que carga el alma cuando el mundo guarda silencio y tú quedas atrapado en esa ausencia. Ese silencio no es vacío, es un grito no escuchado, un rechazo que cala profundo, una herida que sangra sin derramar gotas. Reconocer ese dolor es el primer acto de valentía. No huyas de él, no lo niegues. Mira dentro, siente ese peso invisible que te oprime. Allí yace la verdad que muchos temen enfrentar, el sufrimiento escondido en el silencio. El dolor interno no es señal de debilidad, sino de humanidad. Es un maestro severo que te invita a despertar. No eres lo que otros callan de ti. Eres lo que decides hacer con ese silencio, con ese dolor. No permitas que te defina. Reconocer el peso del silencio es abrir la puerta hacia la libertad. No es fácil. El camino estoico comienza con esa aceptación firme y sin adornos. El silencio bien usado no aplasta sino que fortalece. Pero primero, debes mirar el abismo que habita en ti. Siente el dolor, nómbralo, hazlo consciente. Solo así empezarás a transformar ese peso en fuerza. Porque lo que no se reconoce, domina. Lo que se acepta, se puede dominar. En ese instante, en esa decisión, nace el verdadero poder interior. Hay cosas que escapan a tu alcance, hechos que no puedes cambiar, palabras que no puedes borrar. Luchar contra lo inevitable es desgastarte sin sentido, como remar contra la tormenta sin un rumbo claro. La verdadera fuerza nace cuando aprendes a soltar lo que no depende de ti. Aceptar no es rendirse, es entender con claridad dónde termina tu poder y empieza el mundo exterior. El estoicismo te enseña a distinguir entre lo que controlas y lo que no. Tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, ahí reside tu dominio. Todo lo demás, la opinión ajena, los sucesos, las circunstancias, son como el viento que sopla fuera de tu ventana. Puedes cerrar la ventana, pero no controlar el viento. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, dejas de ser prisionero de la frustración y del miedo. Te liberas de la carga inútil que desgasta el alma. No le entregues tu paz a lo que no tiene poder sobre ti. La aceptación firme es el ancla que te mantiene firme en la tormenta. Es el paso que convierte el dolor en aprendizaje y la incertidumbre en serenidad. No eres víctima de lo que sucede, sino del juicio que haces sobre ello. Cambia ese juicio. Acepta con valentía, actúa con sabiduría, y hallarás la calma en medio del caos. Esa calma es la raíz donde crece tu fuerza interior. El rechazo hiere porque toca lo más profundo de nuestro ser, porque nos enfrenta a la sensación de no ser suficientes, de no ser vistos. Esa herida duele y arde, y es natural sentir rabia, tristeza o miedo. Pero esa herida no es el final. Es el comienzo de una transformación. No permitas que el rechazo te defina ni te encierre en la sombra de la duda. Cada rechazo es una lección disfrazada. Una invitación a mirar dentro con honestidad, sin culpas ni excusas. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué parte de ti necesita crecer? La respuesta no está en la voz que te rechazó, sino en el silencio que te queda para reflexionar. El estoicismo nos enseña a ver el rechazo como un espejo, no como un verdugo. En ese reflejo encuentras la oportunidad de fortalecer tu carácter, de pulir tu alma, de crecer en resiliencia. No se trata de ignorar el dolor, sino de abrazarlo y permitir que te impulse hacia adelante. La herida del rechazo puede ser la puerta hacia una versión más sabia y fuerte de ti mismo. No huyas de ese dolor, conviértelo en tu maestro. Así, lo que parecía una derrota se transforma en el primer paso hacia tu liberación interior. En el ruido constante del mundo, el silencio es un refugio que pocos se atreven a habitar. Pero es en ese silencio donde reside un poder inmenso, el poder de la introspección. Mirar hacia adentro no es fácil. Requiere coraje para enfrentar lo que a menudo evitamos, nuestras sombras, nuestras dudas, nuestros miedos. La introspección es la llave que abre la puerta al autoconocimiento. Sin ella,
caminamos a ciegas, arrastrados por emociones y pensamientos que no entendemos. En el silencio, sin distracciones, puedes escuchar la voz verdadera que habita en ti. Esa voz no grita, susurra con paciencia y sabiduría. El estoicismo valora este acto porque solo quien se conoce puede gobernarse. Solo quien se detiene puede avanzar con propósito. La introspección te permite distinguir entre lo que eres y lo que te han dicho que seas. Te libera de máscaras y expectativas ajenas. En ese espacio interior, el dolor se transforma en guía. La confusión se vuelve claridad. La incertidumbre, en dirección. El silencio no es ausencia, es presencia profunda. Es el terreno fértil donde crece la fortaleza que necesitas para reconstruirte y avanzar. Aprende a quedarte en ese silencio. Allí está tu poder. Las emociones son fuerzas poderosas que habitan en ti. Pueden iluminar tu camino o arrastrarte al abismo. El desafío no es eliminarlas, sino aprender a dominarlas sin ser dominado por ellas. No eres tus emociones, eres quien las observa y decide cómo responder. Cuando permites que el miedo, la ira o la tristeza tomen el control, te conviertes en un barco a la deriva, sin rumbo ni timón. Pero cuando aprendes a reconocerlas, a nombrarlas, a entender su origen, recuperas el poder sobre ti mismo. La emoción intensa es un mensajero, no un tirano. Escúchala, pero no te entregues ciegamente. El estoicismo te enseña a crear un espacio entre el estímulo y la reacción. Ese espacio es tu reino de libertad. Allí decides cómo actuar, cómo pensar, cómo avanzar. No es negar lo que sientes, sino elegir no ser esclavo de ello. Dominar las emociones es entrenar la mente y el corazón para ser fuertes y serenos ante la tormenta. Es no permitir que una ola te hunda, sino aprender a surfearla con equilibrio. En ese dominio reside la verdadera fuerza interior, la que te sostiene cuando el mundo se vuelve incierto y el silencio se hace pesado. La soledad no es castigo, sino un maestro severo que te enfrenta contigo mismo. En ella, las máscaras caen y solo queda lo esencial, tú, desnudo de excusas y distracciones. Construir fortaleza interior comienza aquí, en ese espacio donde nadie más puede entrar. No temas a la soledad. Es el terreno donde se forjan los espíritus indomables. En ella, aprendes a escucharte, a comprenderte, a sostenerte sin depender de la aprobación externa. La fortaleza verdadera nace cuando dejas de buscar refugio en otros y encuentras un hogar en ti mismo. El estoicismo valora la soledad porque revela la verdad de tu carácter. No es la ausencia de compañía, sino la presencia plena contigo. En ese silencio, la mente se aclara y el alma se fortalece. Cada instante solo es una invitación a crecer, a ser más fuerte, más sabio, más libre. No huyas de la soledad ni la llenes con ruido vacío. Abraza su poder. Permite que te moldee, que te desafíe, que te transforme. Porque solo cuando te sostienes firmemente en tu propia compañía, estás verdaderamente preparado para enfrentar cualquier tormenta que la vida te presente. Aferrarse al dolor, al rencor, al miedo es cargar una cadena invisible que limita tu libertad. Soltar no significa olvidar ni rendirse, significa liberar la carga que impide que tu alma respire. El arte de dejar ir es la llave que abre la prisión del pasado. No temas soltar aquello que te lastima. El apego a lo que duele solo prolonga tu sufrimiento. El miedo a perder, a ser vulnerable, te mantiene prisionero. Pero la verdadera valentía está en soltar con conciencia, sin resentimientos ni excusas. El estoicismo enseña que lo que ya pasó no puede cambiarse, y que vivir en el ayer es negarte el presente. Dejar ir es aceptar con firmeza que algunas cosas no están en tus manos. Es un acto de amor propio profundo, donde eliges tu paz antes que la amargura. Cuando sueltas, haces espacio para lo nuevo. Para la calma, para la fuerza, para la claridad. No cargues más lo que no te pertenece. Libérate del peso invisible y camina ligero. La vida fluye para quien sabe dejar ir sin miedo ni rencores. El abandono deja una herida profunda, un vacío que parece imposible de llenar. Pero en ese espacio roto nace la oportunidad más grande, la de renacer. La resiliencia no es solo resistir, es transformar el dolor en fuerza, la pérdida en crecimiento. No eres la sombra de lo que te dejaron, eres la luz que decides encender después de la oscuridad. El estoicismo nos recuerda que no controlamos las acciones de otros, pero sí controlamos cómo respondemos. El abandono puede ser la prueba más dura, pero también el taller donde se forjan los espíritus más fuertes. No te defines por lo que perdiste, sino por cómo te reconstruyes. Renacer exige valentía. Es aceptar que la caída no es el final,
sino el comienzo de un nuevo camino. En la adversidad, el alma se templa. En el abandono, descubres tu verdadero valor, tu capacidad para levantarte una y otra vez. No permitas que el abandono te quiebre. Usa ese golpe para crecer, para profundizar en ti mismo, para encontrar la fuerza que siempre estuvo oculta. La resiliencia es el fuego que purifica y renueva. En ese fuego, tú te conviertes en tu mejor versión, invencible y libre. Dentro de ti habita una voz constante, un diálogo interno que puede ser tu cárcel o tu libertad. Esa voz a veces susurra dudas, miedos, críticas despiadadas. Esa voz puede parecer enemiga, pero no tiene por qué serlo. El poder está en aprender a escucharla, a entenderla y, sobre todo, a transformarla. La negatividad interna no es verdad absoluta, es un reflejo de inseguridades y heridas. No permitas que esa voz te defina ni te destruya. Eres tú quien elige qué decirte, cómo hablarte, qué creer. Cambiar el diálogo interno es un acto de rebeldía y de amor propio. El estoicismo te invita a cuestionar cada pensamiento, a no aceptar como realidad lo que solo es ruido mental. Cuando conviertes esa voz negativa en aliada, comienzas a construir un terreno fértil para la fortaleza y la serenidad. Esa voz puede recordarte tus límites, sí, pero también tu valor y tu capacidad. Entrena tu mente para que ese diálogo interno sea un faro, no una tormenta. Habla contigo con firmeza y compasión. Porque quien domina su voz interior, domina su destino. Y en ese dominio se encuentra la verdadera libertad. La paciencia no es pasividad, es fuerza silenciosa que sostiene el alma en tiempos de tormenta. Cuando el dolor aprieta y la espera se hace insoportable, la paciencia se convierte en el refugio donde la sanación comienza a germinar. No apures el tiempo ni huyas del proceso, la prisa solo enturbia la mente y agota el espíritu. El estoicismo nos enseña que todo tiene su momento, y que la naturaleza sigue su curso sin apresuramientos ni excusas. Aprender a esperar con serenidad es aceptar que el crecimiento interno es un camino lento, que requiere entrega y confianza. La paciencia es la virtud que te enseña a resistir sin perder la calma, a sostener el dolor sin rendirte. Cada instante de espera es una oportunidad para fortalecer tu carácter, para observar sin juzgar, para aprender sin desesperar. La verdadera sanación no ocurre de un día para otro, sino en la constancia de quienes se mantienen firmes frente a la adversidad. Cultiva la paciencia como quien cultiva un jardín en el silencio. Dale tiempo al tiempo. Esa espera consciente es el puente entre la herida y la fortaleza. Y en ese puente, tu alma encuentra la paz que tanto busca. El juicio ajeno es una sombra que muchas veces oscurece tu camino. Buscamos aprobación, tememos la crítica, y en ese temor entregamos nuestra libertad. Pero la verdadera liberación nace cuando decides desapegarte de esas voces externas que intentan definir quién eres. Nadie tiene poder sobre tu valor, excepto tú. El estoicismo nos enseña que el único juicio que importa es el que hacemos de nosotros mismos, con honestidad y justicia. Cuando dejas de vivir para satisfacer ojos ajenos, recuperas el control de tu vida y tu mente. Desapegarse del juicio ajeno no es indiferencia, es sabiduría. Es entender que cada persona ve el mundo a través de su propia mirada limitada, y que esas opiniones no pueden encerrar la vastedad de tu ser. En ese desapego, encuentras una libertad profunda. La libertad de ser auténtico, de actuar conforme a tus principios, de construir tu camino sin miedo. Porque quien se libera del peso del juicio externo, se convierte en dueño absoluto de su destino y de su paz interior. La adversidad golpea sin aviso, desestabiliza, quiebra. Pero en medio del caos, se oculta una verdad poderosa, el propósito. No siempre lo vemos al principio, pero está allí, esperando ser descubierto. Encontrar sentido en el dolor no es negar su existencia, es darle un lugar que te permita crecer y avanzar. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo darle significado. La adversidad es un campo de entrenamiento para el alma, una prueba que pone a prueba tu temple y revela tu esencia. Cuando buscas propósito en el sufrimiento, conviertes la experiencia en una oportunidad. No eres una víctima, sino un constructor de sentido. Cada desafío es un peldaño hacia una versión más fuerte y consciente de ti mismo. No te rindas ante la incertidumbre ni te pierdas en el dolor. Pregúntate qué puedes aprender, cómo puedes transformar esa experiencia en fuerza. El sentido nace en la mirada que decides darle a la vida, y en esa mirada está la semilla de tu renacer. En medio de la tormenta, es fácil perder de vista lo que permanece, aquello que no se lleva el viento ni el tiempo. La gratitud silenciosa es un acto de humildad y fortaleza.
Un reconocimiento profundo de lo que sostiene tu vida cuando todo parece desmoronarse. No es una emoción ruidosa ni efímera, sino una calma firme que ancla el alma. El estoicismo nos invita a mirar más allá de la ausencia y la pérdida, para encontrar en lo simple y constante un motivo para agradecer. La salud, la respiración, la mente que piensa, el corazón que siente. Estos son tesoros invisibles que resisten cualquier adversidad. Valorar lo que permanece te libera del peso de lo efímero y te conecta con una fuerza mayor. La gratitud no borra el dolor, pero lo transforma, dándole un espacio donde coexistir con la paz. Cultiva esa gratitud en silencio, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Que sea un fuego interno que ilumine tu camino, recordándote que siempre hay algo firme en lo que sostenerte, incluso cuando todo parece perdido. La incertidumbre emocional es un mar turbulento donde las olas de la duda, el miedo y la confusión amenazan con hundirte. Pero la serenidad no es ausencia de tormenta, sino la capacidad de mantener el timón firme cuando todo a tu alrededor se agita. Cultivar esa serenidad es un acto de coraje y disciplina. El estoicismo enseña que no controlamos las emociones que surgen, pero sí podemos controlar cómo las afrontamos. No te dejes arrastrar por la marea de pensamientos inquietos. Observa, acepta y suelta. La serenidad nace cuando dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a habitar en paz, incluso en medio del caos. Practica el silencio interior, la respiración consciente, el distanciamiento amable de tus propias tormentas mentales. En ese espacio, la mente encuentra claridad y el corazón, descanso. La incertidumbre dejará de ser un enemigo y se convertirá en un terreno fértil para tu crecimiento. No temas la confusión ni la duda. Son parte del camino. Pero no permitas que te dominen. En la serenidad cultivada, hallarás la fuerza para navegar cualquier tempestad emocional, y en esa fuerza, tu libertad verdadera. Tu historia no está escrita en piedra, es un lienzo en blanco que puedes reclamar en cualquier instante. El silencio que alguna vez te acalló puede convertirse en la voz más poderosa que tienes. No eres víctima de tu pasado ni de las palabras que no llegaron. Eres el autor que decide qué contar, cómo contar y hacia dónde dirigir el relato de tu vida. El estoicismo te invita a tomar las riendas de tu narrativa interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia es una página que puedes reinterpretar con sabiduría y valor. No se trata de negar lo vivido, sino de transformar su significado para que sirva a tu crecimiento, no a tu derrota. Reescribir tu historia es un acto de libertad y poder. Es convertir el silencio impuesto en un grito interno de fuerza y propósito. Es reconocer que dentro de ti existe una llama que no se apaga, un espíritu indomable que puede levantarse una y otra vez. No esperes que otros cambien el guión. Empieza tú, aquí y ahora. El poder personal nace cuando decides que tu historia será la historia de alguien que, en medio del silencio, encontró su voz y su fuerza para seguir adelante. El silencio que alguna vez te paralizó ahora puede ser tu arma más poderosa. Has descubierto que en ese espacio sin ruido, donde parecías invisible, reside una fuerza que nadie puede arrebatarte. No permitas que el eco del pasado te siga dominando. Usa ese silencio para construir, para crecer, para renacer. Enfócate en ti, en tu mente, en tu espíritu. Allí está el verdadero campo de batalla y la victoria más grande. Este camino apenas comienza. Cada paso que das hacia tu fortaleza interior es un paso hacia la libertad absoluta. Regresa siempre que necesites recordar que el poder no está en lo exterior, sino en cómo decides habitar tu silencio. Que el miedo a la nada se transforme en respeto hacia tu fuerza. Porque cuando aprendes a usar el silencio, asustas más que 1000 palabras. Sigue. Avanza. Sé imparable.